Hola, buenas noches. Mi nombre es Angélica Contreras Ustaita y en esta actividad voy a exponer tanto las funciones como elementos de las finanzas públicas, política fiscal, política de gasto público y por último, presupuesto. Vamos a empezar con las finanzas públicas. Sus funciones es la captación de ingresos. Esos ingresos a su vez son administrados y se gastan tanto en deuda pública, política de precios y tarifas de los bienes y o servicios que son producidos por el sector paraestatal. Los ingresos se captan por medio de impuestos y quien se encarga, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sus elementos. Las maneras en las que se recaudan los impuestos consisten en dos pasos: la política de ingresos e ingresos del sector público, en donde la captación de ingresos por medio de la política de ingresos consiste en tener una proyección y se calculan ingresos tanto de la Federación, del Distrito Federal y entidades paraestatales en razón de las entidades y necesidades del gasto público, considerando responsablemente el uso del crédito. Se tienen que estudiar y formular los procesos de leyes y disposiciones fiscales. Es importante escuchar a las dependencias responsables, ya que con ellos se determinan los criterios y montos globales. Con la participación de las dependencias que corresponden y se establecen, revisan los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Federal. El cobro de impuestos y las contribuciones de mejora y derechos, así como productos y aprovechamientos federales bajo los términos de la ley y atender su cumplimiento. La organización y dirección de servicios aduanales y representación de interés de las controversias fiscales. Y como segundo paso son los ingresos y egresos del sector público. Son los que conocemos como los famosos impuestos y son pagados tanto por las personas físicas como por las personas morales, en donde se paga con una cantidad de dinero en equivalencia al acto económico. Con ello se obtiene ingresos de una manera sana y sin recurrir al endeudamiento. Vamos a pasar a la política fiscal. La política fiscal es la que regula y estructura de manera correcta las finanzas públicas. Sus funciones son las siguientes: regular la demanda agregada, aumento del gasto público, provisión de bienes y servicios públicos, política macroeconómica y establecimiento de un sistema tributario progresivo. Los elementos. La rige la microeconomía. Banco de México es quien regula y está respaldada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La política del gasto público es la que está respaldada por la Ley de Ingresos de la Federación y se emite anualmente y se establece de la forma que se realizará. Sus funciones: proyección y cálculo de egresos del gobierno federal y administración pública paraestatal. Formular el programa de gasto público federal y proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para presentarlo al presidente de la República. Normalización, autorización y evaluación de los programas de inversión pública. Trámites y registros para controlar y evaluar el ejercicio del gasto público federal y programas de presupuestos de egresos. Los elementos de este son poderes de la Unión, los cuales están formados por Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y ramos generales: aportación de seguridad social, erogaciones, deuda pública, desarrollo regional, estados y municipios, saneamiento financiero, reconstrucción y órganos electorales. Vamos a pasar al presupuesto. Este se obtiene de la recaudación y comprende junto al gasto público, los cuales son supervisados y requieren aprobación. Está regulada por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y se da de manera anual. Sus funciones son proporcionar servicios educativos y de salud, construcción de carreteras y vivienda, desarrollo del campo, generación y distribución de electricidad, soberanía y seguridad social, impartir justicia, actividades legislativas, recursos a estados y municipios, relaciones con otros países y atención de costo financiero de la deuda. Sus elementos intervienen Gobierno Federal, Cámara de Diputados y Senadores y la Ley de Ingresos de la Federación. Como conclusión, las finanzas públicas es donde se obtiene el ingreso de recursos monetarios para poder de esta manera cubrir los gastos de las necesidades fiscales, y es regulada por la política fiscal, quien valida que se utilicen correctamente, y mediante la política de gastos públicos se establece
establece que se esté recaudando, cómo se utilizarán mediante el presupuesto, que es la recta final, ya que por fin los recursos serán aplicados. Si todos estos pasos se hacen correctamente con las recaudaciones que se cumplen las necesidades, estos egresos pero estos egresos no rebasan el presupuesto, es donde se ve la obligación de la deuda pública si es que se rebasa. Si no es bien controlada, no será sano. Es por ello que se tiene que llevar de manera correcta y bien aplicados.